buenas a todos, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Alejandro, para todo aquel que no me conozca, y en el vídeo de hoy, chicos, os traigo 7 alimentos los cuales están frenando tu progreso en la pérdida de peso. Estos alimentos que voy a mencionar son alimentos generalmente consistentes en calorías vacías, con muchísimas grasas saturadas y trans, muchos azúcares añadidos, mucha sal, etcétera, ¿vale? Son alimentos que, por supuesto, no significa que porque estén aquí no debáis de comerlos nunca, de vez en cuando, un día especial podéis consumirlos, pero tener en cuenta que son alimentos los cuales para bajar de peso no son interesantes y os pueden llegar a frenar si los consumís en exceso, ¿vale? Puede llegar a frenar esa pérdida de peso y eso no es lo que buscamos. En primer lugar tendríamos los snacks, como pueden ser las galletas típicas de chips de chocolate, los snacks rollo panchitos, chetos, todo ese tipo de comida y galletas saladas, todo ello es perjudicial para bajar de peso. ¿Por qué? Porque suelen ser calorías vacías, no sacian, están llenos de, o sea, son alimentos muy palatables debido a su composición, principalmente azúcares, grasas, sal, y eso es lo que hace que sean tan adictivas y no te sacien y puedas consumirte un paquete entero de galletas, de, por ejemplo, una bolsa entera también de patatas fritas, todo ello, ¿no? Son alimentos ultraprocesados y que son este tipo de snacks los cuales no son recomendables para bajar de peso y que tienen muchísimas calorías vacías. Entonces, la solución principalmente frutos secos en vez de estos snacks. Frutos secos son muy calóricos, sí, ¿vale? Pero tienen, o sea, en cuanto a calidad nutricional, son mucho mejores, obviamente, que estos snacks, ¿vale? También fruta, además es baja en calorías, nutritiva, es ideal la fruta, ¿no? Como snack. Y por supuesto también otro tipo de snack puede ser a lo mejor un sándwich, ¿no? De, por ejemplo, pechuga de pavo mínimo 90% de carne, con rebanadas de pan integral, también puede ser un snack saludable. Pero patatas fritas, galletas saladas, galletas dulces, todo esto obviamente es malo porque tiene muchísimas calorías, no sacian y el nivel de grasas perjudiciales, grasas trans principalmente, junto con que no sacia lo suficiente, hace que consumamos demasiado y has consumido a lo mejor en una sentada 1000 calorías casi de alimentos que no te aportan nada nutricionalmente hablando. En segundo lugar tendríamos las bebidas azucaradas. Por supuesto nos referimos a ciertas marcas muy famosas, ¿vale? De bebidas azucaradas, las cuales no voy a mencionar, pero os hacéis una idea, ¿vale? De a qué me refiero. ¿Cuál es el problema de estas bebidas azucaradas? Que incluyen muchas calorías vacías y esto, si tú estás haciendo un déficit calórico, que es lo que buscamos para bajar de peso, pues no nos interesa porque estás añadiendo calorías que no te das cuenta, porque además no sacian y esto a lo largo del día influye, ¿vale? Influye en tu consumo y gasto calórico diario y puede generar un superávit calórico cuando estás buscando un déficit y a veces esas 150 kilocalorías que puede tener un refresco pues influyen más de lo que creemos a la hora de llevar un superávit o un déficit calórico, ¿vale? Y como buscamos un déficit calórico, incluir calorías de más y además vacías no nos interesa. ¿Qué podemos consumir en vez de estas bebidas básicamente que son azúcar puro? Pues en primer lugar, agua, por supuesto, el agua es muy sana, 0 calorías y además que es que sin agua no puedes vivir, entonces recomiendo beber agua, ¿vale? Que sí, que sé que a lo mejor al principio te puede costar debido a la dopamina que generan estos alimentos azucarados y tal, bueno, vale, pero yo me acostumbraría a beber agua. También otra opción que puede ser beneficiosa, consumir estas versiones de refresco, pero cero, ¿vale? En vez de azúcar tiene edulcorantes, que no tiene calorías, pero con moderación, ¿vale? Siempre priorizamos el agua o incluso un jugo de naranja que te prepares tú o un jugo de cualquier fruta preparado por ti o un batido, ¿vale? Con la batidora, un poco de fruta y tal y te tomas ese batido.
siempre mejor opción eso que zumos industriales, por ejemplo, ¿vale? Y esto sería lo que yo propondría. En tercer lugar, tendríamos carbohidratos refinados. ¿A qué me refiero con carbohidratos refinados? Pues pan blanco, la pasta también no integral, es decir, el arroz blanco. Todos estos alimentos comparten ciertas características, ¿no? En primer lugar, son muy calóricos y no sacian tampoco lo suficiente. Y además, nutricionalmente hablando, son prácticamente calorías vacías, ¿vale? Y en cambio, estos alimentos, pero versión integral, lo primero es que nos aportan más fibra, más vitaminas, especialmente del grupo B, generalmente más proteínas, sacian más al tener más fibra y, bueno, para el aparato digestivo son más saludables y, como he mencionado antes, las calorías no suelen variar, pero al menos esas calorías que consumes de estos alimentos integrales, pues aportan más y sacian más, que es lo que buscamos para una pérdida de peso. Entonces, como he dicho, intentar sustituir toda esta pasta blanca, pan blanco y arroz blanco por su versión integral y con cereales, etc. Además, la pasta blanca, el pan blanco, el arroz blanco, todo ello genera picos de glucosa en sangre que hace que pues, el azúcar en tu sangre se eleve. Y no queremos eso, es más beneficiosa la pasta integral porque tiene un menor impacto sobre la glucosa en sangre. En cuarto lugar tendríamos los fritos y los rebozados, ¿vale? El problema de los fritos y los rebozados es que añades calorías innecesarias, vacías y grasas trans, ¿vale? Al freír estos alimentos. Por ejemplo, el pollo empanado tiene aproximadamente 250-300 kilocalorías, mientras que el pollo a la plancha tendría 100, ¿vale? A lo sumo. Entonces, esto es para que tengáis una referencia, ¿no? Las patatas es algo criminal, ¿no? Pasas de 100 kilocalorías cada 100 gramos a unas patatas fritas, generalmente suelen tener 500, en torno a 500, ¿no? Kilocalorías cada 100 gramos. Para que tengáis estas referencias, ¿no? De lo que varía un alimento a la plancha o hervido a un alimento frito o rebozado. Entonces, lo recomendable es, pues precisamente, no consumir estos alimentos rebozados ni fritos, sino a la plancha. Sé que al principio va a costar, por lo que digo, es menos palatable y fritos es más palatable por la combinación de grasas, ¿vale? Que hace que sea más palatable junto con carbohidratos, esa combinación de grasas-carbohidratos que aporta la fritura y el rebozado, hace que sea más palatable y nos guste más, pero hay que acostumbrar a no consumir estos alimentos con tanta frecuencia, porque, como he dicho, las grasas trans son perjudiciales y no nos interesa. Y además estás añadiendo calorías vacías que a la hora de llevar un déficit calórico no nos interesa, ¿vale? Y a la hora de bajar de peso. Entonces, lo recomendable es no consumir estos alimentos fritos ni rebozados. Acostumbraros a consumir los alimentos a la plancha o hervidos, ¿vale? Y de esta manera vais a notar que progresáis mucho más rápido en la pérdida de peso, porque esas calorías vacías que añades y perjudiciales, quieras o no, se van a notar sí o sí. En quinto lugar tendríamos los postres como bollos, tartas, chocolate, colacao incluso, o este tipo de postres, ¿no? Tan azucarados, yogures muy azucarados, todo ello tiene muchas calorías, azúcares añadidos y añades calorías vacías, ¿no? A tu dieta y no es lo que buscamos. Si estás buscando bajar de peso, lo ideal es que tu postre sea, por ejemplo, un yogur natural junto con unos pocos cereales integrales, por ejemplo, y eso sería un buen postre, o una pieza de fruta, ¿vale? Eso sería un buen postre. Pero postres, que ya sabemos todos qué tipos de postre hablamos, como tartas de chocolate cargadas de azúcar, o un flan cargado de azúcar, o unas natillas cargadas de azúcar industriales, pues evidentemente esto no es beneficioso, tiene muchas calorías vacías y si estás buscando bajar de peso no es lo ideal. En sexto lugar tendríamos los embutidos y carnes procesadas. ¿Cuál es el problema? Que generalmente suelen ser alimentos con muchísimas grasas saturadas,
Por ejemplo, el chorizo, el tocino, salchichas, tienen muchas grasas saturadas y no solo eso, sino también suelen contar con un exceso de sodio que tampoco nos interesa, un exceso de sal que hace que retengamos líquidos y especialmente conservantes. Suelen tener muchos conservantes, algunos como el nitrito de sodio, que son incluso perjudiciales para la salud. Entonces, yo trataría de, en primer lugar, si vais a consumir carnes procesadas o embutidos, que al menos tengan un 90% de carne, ¿vale? O 85-90 como mínimo. Porque vemos casos de incluso embutidos que es un 55% de carne y el resto, pues, a saber tú, ¿no? Lo que Dios quiera que sea, eso. Entonces, lo ideal, en primer lugar, es eso, un mínimo número de carne que sea, que tenga el producto, ¿no? De en torno a 85-90% como mínimo. Y si además no tiene nitritos de sodio, pues mejor que mejor, ¿vale? Y cuantos menos conservantes tenga y menos ingredientes veas precisamente en ingredientes, mejor. Y por último tendríamos las salsas, por ejemplo el ketchup, la mayonesa, la mostaza, suelen tener muchos azúcares, ¿vale? Y esto a la larga se acaba notando porque si quieres hacer un déficit calórico, pues lo ideal es que no añadas calorías de más que pueden incluir estas salsas con un exceso de azúcar, ¿vale? Que además suelen ser calorías vacías, repito. Y aunque sé que el alimento se hace menos palatable, ¿vale? Pues lo vais a notar a la larga que esa reducción de calorías va a hacer que vuestro proceso de pérdida de grasa sea más eficiente y no te estanques. Entonces, alimentos como estos, como estas salsas, pues son ideales para estancarte en tu déficit calórico y en tu pérdida de peso. Y recomiendo reducirlos al máximo. También hay variantes cero, ¿vale? De estos productos. Las recomiendo. Con moderación también, ¿vale? Porque suelen tener edulcorantes, que si bien no tienen calorías, tampoco es lo más saludable. Entonces, recomendaciones, o bien acostumbrarte a no consumir los alimentos con estas salsas, o bien la versión cero. Y bueno, chicos, hasta aquí estos 7 alimentos los cuales están frenando en lo que a pérdida de peso y de grasa corporal se refiere. Por lo tanto, repito, estos alimentos, ¿vale?, que he mencionado, no significa que no los podáis consumir nunca o que os vayáis a engordar 7 kilos, ¿vale?, por consumir estos alimentos. No, no es solo el no consumir estos alimentos lo que influye en la pérdida de peso. También es muy importante el descanso adecuado y especialmente la cantidad de calorías que quemas al día con tu movimiento diario, como caminar, hacer deporte, ejercicios de fuerza, etc. Pero sí que es verdad que consumir estos alimentos desde luego que no ayuda y que si los podéis reducir al mínimo, en primer lugar porque para la salud no son los más adecuados y en segundo lugar porque os va a ayudar a llevar esta pérdida de peso de una manera mucho más progresiva y sin estancaros, pues todo esto influye sin duda y hace que os recomiendo que reduzcáis al máximo, ¿vale?, solo de vez en cuando estos alimentos que he mencionado en el vídeo. Entonces, ahora sí que sí, chicos, espero que os haya sido de utilidad el vídeo, que os haya gustado. Si es así, agradecería que me dejarais un like o suscribierais a mi canal, ya que eso me ayudaría mucho y me daría muchos ánimos a seguir haciendo vídeos como este. Y nos vemos en próximas ocasiones, chicos. ¡Adiós!